poder venir a su casa. Amén. ¿Cuándo están gozosos de estar aquí? A mí me goza venir a la iglesia. Es un deleite para mí el estar aquí, en congregarme. Podríamos hacer muchas cosas, pero no hay nada mejor que estar en la casa de Dios, escuchando el consejo de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Amén. Em, Quiero compartir hoy acerca de 5 puntos. Espero que me tengan paciencia y pueda explicarme bien. 5 puntos que Dios me mostró y que creo que son sumamente necesarios para poder comprender y vivir una vida de fe real, auténtica. Amén. Vamos a hablar acerca de qué es la fe. Número 1, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe en Dios? ¿Qué es la fe bíblica? Pues no vamos a hablar de qué es la fe en el tronco o en el árbol o en la Pachamama, o no. Vamos a hablar de qué es la fe en Dios. Fe en Dios, ¿qué es fe en Dios? Segundo punto, ¿qué no es la fe en Dios? ¿Qué cosa no es la fe en Dios? Y estos 2 puntos van muy de la mano. ¿Qué es la fe? ¿Qué no es la fe? Tercer punto, ¿qué es la fe muerta? ¿Qué es la fe muerta? Ok. Cuarto punto, ¿qué es la fe fingida? ¿Qué es la fe fingida? Y quinto punto, el problema de vivir una fe engañosa. Quinto punto, el problema de vivir una fe engañosa. ¿Vamos bien? Vamos a orar porque necesitamos la ayuda de Dios para que el día de hoy nos hable. Ayúdanos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa y de gustar y deleitarnos en tu presencia. Señor, yo te pido en el nombre de mi Señor Jesús, mi Salvador, que el día de hoy tu Espíritu Santo nos hable y nos ministre a través de tu palabra, que podamos entender todo lo que tú tienes para nosotros y poder aplicarlo en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tu palabra el día de hoy esté reinando en nuestros corazones. Rechazamos, reprendemos cualquier espíritu, Señor, que se oponga a tu autoridad. Rechazamos y reprendemos cualquier espíritu de distracción, cualquier espíritu de sueño, cualquier espíritu que no provenga de parte tuya, que impida tu propósito. Señor, lo rechazamos en el nombre de Jesús. Nos cubrimos con tu sangre preciosa y te rogamos, Espíritu Santo, nos visites en el nombre de Jesús. Amén. Hay una definición en la Biblia acerca de la fe. ¿Sabemos cuál es? ¿Cuál es? Hebreos 11:1. Vamos para allá, Hebreos 11:1. Rápidamente. Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora quiero que vayamos a una imagen que tienes ahí, hermana, preparada. Estoy utilizando esta misma escritura, pero utilizando la palabra original para certeza y para convicción, ¿ok? En griego. Acuérdense que la Biblia fue escrita del Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces dice, es pues la fe la upóstasis de lo que se espera, la elencos de lo que no se ve. ¿Y cuántos saben que hay muchas traducciones de la Biblia? ¿Cuántos saben que una palabra, un mismo concepto, puede tener varios significados? Por ejemplo, para nosotros hay una palabra que se llama, conocemos como amor, ¿ok? Pero en el griego hay 4 palabras que definen también amor. Entonces, cuando hablamos de que hay unas traducciones o que se traducen esas palabras, hablamos de que hay diferentes tipos de traducciones que puede haber.
y principalmente en esta escritura hay dos líneas de pensamiento en la que se traducen estos versículos. Vamos a la siguiente, que es Reina Valera 60, que es la que conocemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a la siguiente, que es NBI. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. TLA. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. ¿Ok? En estas tres traducciones, la idea es que la fe se inicia en un proceso de la mente y que tú estás esperando algo que no ves, ¿sí o no? Que tú estás cierto y convencido de que vas a recibir algo que no has visto, pero que está ahí, de alguna manera. ¿Ok? Ahora vamos a la siguiente versión. Esa es la versión en inglés. Y utiliza, vamos a leerla, porque utiliza las otras palabras diferentes. Dice, bueno, lo que dice ahí, now faith is the, y ahí dice esa palabra, substance, que significa substancia, of things hoped for, de las cosas que se esperan. La de evidence, ahora habla de una evidencia de las cosas que no se ven, things not seen. Vamos a leer, vamos, la versión Reina Valera antigua, dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y hay un concepto diferente al pasado, ¿sí o no? Ahorita lo vamos a recalcar. Siguiente versión, hermana, por favor. La fe demuestra, ese es NTV, la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Quiero leerlo una vez más para que preste atención. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por último, última versión, PDT. Ahora bien, la fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Entonces hay dos conceptos, ¿no? O bueno, ¿cuál es el común denominador de estos siguientes versículos que leímos? Utiliza otras palabras, ¿no? ¿Qué palabras utiliza? Sustancia, no usa confianza. Usa evidencia, ¿qué usa también? Demostración, ¿qué usa? Una palabra que no han dicho, ahí está. Certezas en el otro. Realidad. Realidad. En el otro hablábamos de certeza, hablábamos de convicción, hablábamos de la confianza en Teleano, tener plena confianza. Pero aquí hablamos de realidad, hablamos de evidencia, hablamos de una demostración palpable. Entonces, ¿qué es la fe? Bueno, la fe en Dios, quiero que seamos muy claros, hoy me refiero por fe en Dios, ¿ok? No en la muerte ni en la fe en Dios. ¿Qué es? Es cuando nosotros participamos de su realidad. ¿Ok? La fe es una prueba palpable. Es una prueba palpable de lo que no podemos ver. Vamos a poner un ejemplo. Cuando tú le dices a una persona, oye, yo creo en Jesús, deberías creer en Jesús también tú. ¿Cuántos han hecho eso alguna vez? ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué le decimos, deberías tener tu fe en Jesús? ¿Por qué no le decimos, por qué no pones tu fe en Buda o en Alá o en Mahoma o en Mahatma Gandhi o lo que quieras, o en el humanismo? ¿Por qué decimos, pon tu fe en Jesús?
Estoy viviendo una realidad. ¿Qué realidad es esta? Que Jesús es el camino. Bueno, pero también es un camino Mahatma Gandhi y ellos. Sí, ok. Les decimos esto porque cambiamos, ¿o no? O sea, tú le dices a la gente, oye, ¿cree en Jesucristo? Me cambió la vida. ¿Te ha cambiado la vida? Me transformó. Yo era un mentiroso, era un lujurioso, era un avaro, era un adúltero, era un lo que sea, ta, 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 ta. Y Jesucristo me transformó, me cambió. Cuando han experimentado esa realidad, ¿cómo se llama esa realidad? El nuevo nacimiento o ser salvos. O sea, cuando tú naces de nuevo, aquí está la clave. Cuando tú naces de nuevo, participas de la realidad en la que Dios también se está moviendo. Antes estábamos ajenos a esa realidad, ¿sí o no? Vivíamos en la realidad de este mundo. Hacíamos las cosas que este mundo hacía. Pero cuando somos salvos, hoy se hablaba y no quiero profundizar más en eso porque creo que fue muy claro. Cuando realmente somos salvos, hay gozo. Mis pecados son perdonados. Tengo vida eterna. Tengo como herencia el reino de Dios. Jesucristo me aceptó. Jesucristo me hizo parte de su familia. Y entonces, ¿cuál es la evidencia palpable para la gente para que ponga su fe en Jesús? ¿Cuál es la evidencia? Mi vida. Yo soy la evidencia palpable de que Jesucristo es real. Yo soy la evidencia palpable de que Jesucristo no es una idea, un concepto, una religión, normas, reglas, dogmas. Jesucristo es real, me cambió. ¿Ok? La fe en Dios es ver esa realidad milagrosa para empezar a tomar decisiones que no vemos. Vamos a leer ahí en Romanos 1, 18. Romanos 1, 18. El 18 al 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vemos, esta es la verdad de por qué la ira de Dios condenó al mundo antiguo. Ellos no pueden decir, ellos no podían decir, pues es que, ¿cuál Dios? ¿Quién es ese Dios? Dice aquí, su eterno poder y deidad se hacen, ¿qué? Claramente visibles. ¿Cómo se hacen claramente visibles? Por medio de las cosas que se ven. Por medio de esta creación. ¿Ok? Y ellos sabían que había un Dios, pero no le glorificaron como a Dios. Vemos qué es la fe. La fe, ahora vamos a ir, segundo punto, que no es la fe. La fe no es aferrarse a una idea
sin fundamentos, sin evidencias. Eso se llaman dogmas. Eso se llama estupidez. Vamos a poner un ejemplo. Tengo mucha fe en Dios de que si yo me aviento aquí, para acá, bueno, para atrás, Dios va a poner ahí una silla y no me voy a caer. Tengo mucha fe en eso. Y yo creo que Dios lo puede hacer. ¿Qué pasa si me aviento? Me caigo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si hay una silla? Ahí realmente, supongamos, usamos la imaginación. Realmente hay una silla. Yo no la veo. ¿Están de acuerdo? Estoy viéndolos ustedes, no la veo. Pero todos ustedes me dicen, sí, échate para atrás, no pasa nada. Pero yo digo, pero yo no la veo. ¿Qué tal si me echo para atrás y me caigo? Pero ahí está. Nosotros sí la vemos. Hay una evidencia, hay una realidad que no porque yo no la vea, significa que no existe. ¿Me voy a entender? Y eso es la fe. La fe es una prueba palpable de lo que no podemos ver. ¿Qué no es la fe? Aferrarse a una idea que no sea palpable o que no tenga evidencias de nada. ¿Me doy a entender? Oye, Abraham, último ejemplo, para pasar al siguiente punto. Vas a sacrificar a tu hijo Isaac. Híjole. Abraham salió a los 75 años de su casa, le creyó a Dios, Dios proveyó, Dios le dio todo lo que necesitaba, Dios le dio a Isaac en una situación milagrosa. Entonces Abraham estaba viviendo, ¿qué? Una realidad de fe. Una realidad de fe. De modo que cuando Dios le dice, dame a tu hijo, ¿qué pasa? No tengo dudas. Porque yo sé quién es Dios, yo sé lo que ha hecho conmigo, yo sé cómo me ha preservado, yo sé cómo me dio a mi hijo, y yo estoy seguro. La fe inicia en la mente, pero se traduce en una acción. Yo estoy seguro que Dios puede resucitarlo. ¿Ok? Entonces la fe en Dios es una prueba palpable de lo que no podemos ver. Pero es una prueba. Hay cosas, hay evidencias que apuntan a que eso es real. Lo que no es fe es aferrarse a una idea que no tiene fundamentos, que no tiene evidencias como algo real. ¿Vamos bien? Entonces ya sabemos qué es fe. Precisamente, ¿por qué estamos aquí? Tenemos fe en Jesús. Porque ha habido evidencias a lo largo de nuestra vida de personas, de gente que han sido transformadas por el poder de Dios. Cuando alguien te comparte, y quiero terminar ya con esta idea para seguir al siguiente, cuando alguien te comparte, y si conoces a esa persona, si la conoces o conociste su pasado y la ves, ¿qué piensas? Tú eres incrédulo. Como que, como que puede ser real eso que me está contando. Y ya depende de cada persona, porque la fe es una respuesta. Depende de cómo esa persona responda a esa evidencia que Dios le está dando. ¿Me doy a entender? ¿Vamos bien? Ok. Tercer punto. ¿Cuál era el tercero? ¿Qué es la fe muerta? Vamos a Santiago 2:19.
¿Qué nos dice Santiago de la fe muerta? ¿Qué es la fe muerta? ¿Cuál es la fe muerta? La fe que no tiene obras. ¿Ok? La fe que no hace nada. La fe que tú nada más dices, pues yo tengo fe. Pero tienen fe. Mira, aquí vemos el versículo 2:19, que dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Ok? ¿Qué tienen en común los demonios y la gente que no ha nacido de nuevo? Que no tienen comunión con Dios. Que no tienen comunión con Dios. Eso tienen en común. Los dos, tanto el que no ha nacido de nuevo, no ha experimentado la salvación, como los demonios, pueden creer en Dios. Sí pueden creer en Él. Y de esto me llamó mucho la atención porque de repente conocemos gente, seguramente a ti te ha pasado, que dice que cree mucho en Dios. Primero Dios. Primeramente Dios, ahí estaremos. Pero su vida, la realidad de su vida, no refleja esa fe, no muestra esa fe. ¿Por qué? Porque para mostrar esa fe y para vivir esa realidad que tuvo que haber sucedido, tuvimos que haber nacido de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la fe muerta, ¿cuál es? Es aquella persona que no ha nacido de nuevo. Que no ha nacido de nuevo. ¿Y por qué les digo esto? Pues para que no nos engañemos. ¿O para qué les digo esto? Para que no nos engañemos. Hay gente tal vez a tu alrededor que pone estados en Facebook, ¿no? O imágenes y dices, ay, ya va agarrando la onda. Si no nace de nuevo, no va a agarrar la onda. No nos hagamos ilusiones y digamos, ya. Dijo que cree en Dios. Los demonios creen en Dios. Y tiemblan. Los incrédulos creen en Dios y no tiemblan. ¿Me doy a entender? Más reverencia tiene el demonio que el incrédulo. Entonces, esta fe no es peligrosa, pero tenemos que identificarla. Para, si vemos que alguien está en esa fe, amonestarle y decirle, ¿sabes qué? Veo que tu fe está muerta. Y veo que tu fe está muerta, ¿por qué? Porque no has entrado a la realidad, a la substancia de Dios, que es la fe, que es una realidad diferente a la que podemos ver en esta vida. Es otra realidad. Por ejemplo, otro ejemplo es, han visto, ¿no? En las paredes, Jesús, repite esto 10 veces y tu día cambiará maravillosamente. Jesús, confío en ti. ¿No? Nos puede dar risa, pero la gente que puso eso no lo hacía para que nos diera risa, ¿o sí? No, lo hacían porque tenían fe en que si repetías 10 veces Jesús, yo confío en ti, tu vida iba a cambiar maravillosamente. ¿Y qué crees? Mucha gente lo repite muchas veces y no cambia su vida maravillosamente. ¿Por qué? Porque para que entremos a la realidad de la fe, en donde Dios también se mueve, es necesario que ¿qué? Nazcamos de nuevo. Quiero que quede este tema muy, muy claro. ¿Está quedando claro? ¿Vamos bien? ¿No hay dudas? ¿Preguntas? ¿Tienen sueño? En la escuela dominical había una hermana Gaby. Sacúdanse la flojera, sacúdansela. Así nos podía hacer. Así para entonces ahorita tienen sueño, sacúdanse la flojera, sacúdansela. Ok, ahora vamos a entrar en los otros dos puntos. Creo que vamos bien de tiempo, vamos claros. ¿Qué es la fe? ¿Qué no es la fe? ¿Y qué es la fe muerta? Claros en esos tres. ¿Sí? Empezamos en los problemas. ¿Qué es la fe fingida? 1 Timoteo 4, perdón, 2 Timoteo 1, del 4 al 5. Segunda de Timoteo 1, 2 Timoteo 1,
4. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cuál es la fe fingida? ¿O qué es la fe fingida? Aquella fe que pretende haber experimentado un milagro de Dios, o que se esfuerza por haber experimentado un milagro de parte de Dios. Como hoy decía el pastor en la mañana, la fe en Dios no es un proceso racional únicamente. La fe en Dios no es un proceso emocional. La fe en Dios es un milagro de nacer de nuevo. ¿Cuántos aquí, preguntó Jorge y me ganó, fueron libres del alcoholismo? ¿Cómo sucedió? Fue un milagro. Yo esperaba que dijeran todos eso, ¿no? Pero gracias, hermana, por decir es un milagro. Fue un milagro. No fue algo fingido. No fue decir, bueno, ya voy a dejar de tomar tantito, paulatinamente, poco a poco, porque ya sabemos que las cosas en Dios son poco a poco. No, no son poco a poco. Cuando tú naces de nuevo, naces de nuevo. Dejas el cochinero, dejas el pecado, dejas todo lo que estabas haciendo. No digo que seamos perfectos y ya seamos los más santos del universo, pero sí digo que ya no practicas lo mismo que practicabas. La fe fingida pretende hacerlo. Se esfuerza por lograrlo. Pero si no ha habido un milagro de nacer de nuevo, no se va a concretar esa fe. Y entonces podemos venir a la iglesia, podemos aplaudir, cantar, llorar, pasar al altar, llorar más, ir a la oración en las mañanas, podemos entregar nuestras lecturas, podemos estar en un ministerio fingiendo. Y para esto les voy a dar 2 ejemplos. O nada más uno, pero personal, para que vean que no hay ningún problema aquí. Pero un ejemplo de una fe no fingida, por ejemplo, es, yo sé que no se van a mostrar en decirlo, Ben y Yeye. Me han platicado cómo era su vida. Tranquila. Eran, les gustaba estar leyendo un libro los viernes en la noche. No, ¿ah? Pero hoy experimentaron un milagro de parte de Dios. Y ahora les voy a contar mi experiencia y eso pues nos va a servir. Yo no lo digo, no lo voy a decir con obviamente nada de, más bien con mucha vergüenza. Era el año 2016 y yo fingía mi fe muy bien, muy bien. Estaba sirviendo, estaba en un ministerio, pero no había nacido de nuevo. El punto es que estaba saliendo con una chava y voy a estar haciendo unas actividades y yo la estoy esperando para después salir a quién sabe dónde. Bueno, sí sé dónde, ¿no? Pero no os voy a decir. El punto es que mientras estoy ahí, llega un joven y me dice, ¿crees en Dios? Ah, ¿yo? Obviamente creo en Dios. ¿Conoces lo que dice la palabra de Dios? Obviamente conozco lo que dice la palabra de Dios. ¿Me voy a entender? Y nunca se me va a olvidar lo que me dijo. Creo que es Juan 12.
rápidamente a ver si sí es. No. Sí. ¿Quién fue tú? Ya te he contado esta historia, ¿verdad? Este joven me dice este versículo. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y él me dijo, tú tienes que morir a tus sentimientos y emociones que tienes por este mundo. Yo, como buen fingimiento, dices, ¿qué le pasa? Ni sabe. Pero era la misericordia de Dios que me estaba buscando, que me estaba diciendo, no le hagas a loco, no le juegues al vivo, no puedes fingir algo que no tienes. Meses después fui a un campamento en los Estados Unidos, me acuerdo muy bien, el martes en la noche, no me acuerdo de qué compartió el pastor, no me acuerdo de nada, solamente me acuerdo que fue el día de más gozo en toda mi vida. Dios me había perdonado, Dios me había dado una nueva vida, una nueva oportunidad. Y eso fue real. Y en ese momento entonces dejas todo lo que eras, dejas todos los afectos que tenías, naces de nuevo, empiezas a vivir una realidad diferente. Y tú sabes, y yo sé si estás fingiendo tu fe. Lo sabemos, no es nos podemos esforzar y si no ya, precisamente por eso decía el pastor, fortaleza espiritual, por favor, fortaleza espiritual. Me decía yo a Sael, fortaleza espiritual, el pastor, los líderes, la gente que está al frente, que está cargando, eso sí, fortaleza espiritual. Pero cuando vives una vida real de fe, no te cuesta hacer las cosas, no te cuesta ir a la iglesia, porque vives esa realidad. Cuando vivíamos la realidad del mundo, no te costaba ir a la fiesta, ¿o sí? Porque vivías esa realidad. ¿Vemos la diferencia? Si fingimos nuestra fe, no vamos a prosperar. Nos, ahí está el problema. Y quiero empezar a entrar al quinto punto. La fe va a ser, ¿qué? Probada. Y quedamos que el mes pasado hablamos de esto, tocó compartir a mí, dos maneras en las cuales nuestra fe es probada. ¿Se acuerdan? A través de la tentación y la concupiscencia y a través de una vida cristiana. Tenemos que enfrentar todos los días. Entonces, cuando tú estás fingiendo la fe y tu fe es probada y vienen problemas, o viene la tentación, o viene el diablo, y caes y tu fe es fingida, el cristianismo no funciona. Dios no funciona. ¿Me voy a entender? Llegan a esa conclusión las personas. Yo lo intenté, yo me esforcé. Pero cuando tu fe es auténtica, cuando tu fe es una fe no fingida como la de Timoteo, como la de su mamá y su abuela, puedes estar pasándola mal. Timoteo la estaba pasando mal. Y por eso le dice el apóstol Pablo, aviva el fuego del don que hay en ti por la imposición de mis manos. Échale. Vino una prueba, te tumbó, vamos para arriba. Una fe real va para arriba y se levanta y pelea y contienda y se humilla y dice, Señor, la verdad la regué, perdóname, ahora no hay falla, venga, vamos. Una fe fingida no se puede. Intenté, lo quise hacer, no pude. Porque cuando participamos de la misma realidad que participa Dios, para que eso suceda, tenemos que haber ¿qué? Nacido de nuevo. Haber experimentado el milagro de la salvación. Eso es un milagro. ¿Vamos bien?
Y entonces vamos al siguiente punto, al quinto. Problema de vivir una fe, un engaño de fe más bien, ¿no? ¿Algo así era? El problema de vivir una fe engañosa. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cuál es el problema de vivir una fe engañosa? Ahorita vamos a ver. Regresando a las pruebas, regresando a la vida cristiana. Tú estás caminando, empiezas a ver la realidad de Dios, empiezas a ver la gracia de Dios, empiezas a ver sus milagros, empiezas a ver cómo se está moviendo y viene una prueba. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Con toda la evidencia que hemos visto, ¿qué tendríamos que hacer? Confiar en Dios, dar el paso. Si es dejar tu trabajo, ¿qué? Lo dejo. Si es hacer este ajuste, ¿qué? Lo hago. Pero, ¿cuál es el problema? Hebreos 3:12. Todavía no entro al engaño, pero quiero que entendamos esto, porque esto empieza a producir el engaño. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué sucede? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Salió de la tierra de Egipto, iban a la tierra prometida y toda una generación, 40 años para arriba, ¿qué pasó? Perecieron. No van a entrar. ¿Por qué? Ay, qué malo es Dios. No, Dios no es malo. Ellos vieron la evidencia palpable, la vieron. 10 plagas, vieron la sangre, vieron las ranas, vieron las langostas, vieron todo. Vieron cómo el mar se abrió, vieron cómo salía maná del cielo, vieron cómo vino un viento y trajeron un buen de codornices. Vieron cómo peleaban contra Amalek y mientras las manos de Moisés estaban ahí, ganaban y les daban, y vieron cómo la columna de fuego alumbraba sus vidas, la nube cubría. Cuando llegan a la tierra prometida, cuando llegan al punto crucial de decir, ¿seguimos creyendo en Dios? ¿Qué dicen? No se puede. Esos gigantes nos van a derrotar. 2 personas, sí se puede, Dios está con nosotros, vemos todo lo que hizo, cómo se movió, cómo hizo esto, aquello. Mátenlos, apedréenlos. No se puede. ¿Vemos? La vida en Cristo se va a encargar, Dios se va a encargar, o Dios va a permitir que en nuestra vida en Cristo haya pruebas. Y en esas pruebas o creemos o nos quedamos ahí o perecemos. ¿En dónde está el engaño? En que cuando perdemos esa prueba, fingimos otra vez que no pasó nada. No pasó nada. Yo estoy bien. Y la bronca pues es del pastor, la bronca es del compañerismo, me voy de la iglesia, pero yo sigo buscando a Dios. Yo reprobé la prueba. Yo no tuve la fe. Yo no tuve la fe para seguir confiando en Dios. No la tuve. Estaba compartiendo estas ideas con el pastor y me estaba diciendo, leí hace un tiempo un libro y estuvo padrísima esa historia que me contó, que leyó. Dice, la fe es como caminar al borde de una montaña.
estás caminando al borde y de repente, en ese caminar, vienen piedras sobre ti. Lo que no es fe, ya la regué. Bueno, de modo. Lo que no es fe es decir, piedra, shh, deshazte ahorita que Dios está conmigo. La piedra no se deshace, te pega. ¿Por qué no se deshizo? Si yo tenía mucha fe en Dios. Y yo, ¿me pegó? No, me pegó, yo soy campeón. ¿Cuál es el problema cuando fallamos en nuestra incredulidad y que produce un engaño? Que no nos humillamos delante de Dios. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si el pueblo de Israel escuchaba las palabras de Caleb y de Josué y se humillaban? Decían, Señor, sí es cierto, perdónanos, sí podemos, perdónanos, yo confiamos en ti. Esa generación hubiera entrado, estoy seguro. Pero si dicen, no se puede. Y aparte no pasa nada. Y después dice, en esta misma observación caminando en la vereda de la montaña, arriba de mí hay alguien que está aventando piedras. Puede ser el diablo, puede ser la vida, no sé. Pero arriba de esa persona que está aventando piedras, está Dios. Y si Dios está permitiendo que esas piedras estén cayendo sobre mí, yo las voy a tomar, las voy a cachar y voy a hacer un altar para Dios. Y le voy a dar gloria. Y le voy a dar honra. Porque de eso se trata la fe. De todo lo que hemos visto a través de nuestras vidas. Y que sigamos actuando en fe, que creamos sus promesas y que creamos lo que Él ha dicho acerca de nosotros. Pero lo creamos y actuemos, vaya, oh sí, yo lo creo. No, me muevo, hago, acciono, busco. De otra manera, es solamente un proceso racional que se queda en la mente. Y entonces, ¿dónde está el engaño? No voy hay una escritura más que quiero decir, pero voy a hacer una historia, la última historia. Había un viejo profeta. Cuando el rey Jeroboam se rebeló en contra del reino del sur, en contra de la adoración en Jerusalén, el rey Jeroboam dijo, vamos a levantar altares aquí, y vamos a levantar altares allá en Samaria y en Betel. Y un profeta joven de Judá fue enviado por Dios para decirle lo que estás haciendo está mal. Total, sucede todo esto y el viejo profeta le dice, traigan a ese joven, díganle que Dios me habló, díganle que Dios me habló y que Él tiene que comer conmigo. Cuando nosotros no nos humillamos, cuando dejamos de vivir la realidad de la fe, nos engañamos en tener un concepto de nosotros que no estamos viviendo, que no estamos experimentando esa realidad. Pero como somos viejos profetas, como sabemos cómo opera el reino de Dios, como sabemos cómo funciona el reino de Dios, engañamos. Y este viejo profeta engañó al nuevo profeta, al profeta joven, a sus hijos también. Vivían un engaño. Ahora, esta condición, la última que mencioné, es la más complicada. Porque precisamente un engaño, tú piensas que es algo real. Tú piensas que esa fe es genuina, es auténtica. La evidencia está en los frutos. La evidencia es los frutos de esa fe. No en lo que conoces o dices o pretendes saber, sino en lo que reflejas con tu vida. En lo que reflejas con tu día a día. Y última escritura, ahora sí, 1 de Timoteo.
¿Estoy siendo claro? 1 de Timoteo 1, del 5 al 7. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose, algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. El fingir, el fingir que tenemos o que vivimos una realidad espiritual que no estamos viendo, obviamente estamos fingiendo, produce en nosotros un más alto concepto del que realmente somos. ¿Está claro? Eso produce. Yo no soy un doctor de la ley, yo conozco, no, sí, hermano, fíjate que yo he visto mucho. No, no es necesario ir a las iglesias. No, después de cierto tiempo ya tú puedes tomar un poquito de alcohol, no pasa nada. No, no entienden lo que dicen. No entienden porque ha habido un engaño. Y Dios, Jesucristo, puede quitar la venda de nuestros ojos. Así que vamos a ponernos de pie el día de hoy. Y vamos a orar y vamos a clamar.